Morales. Senador Linares tiene la palabra. Presidente, para adherir a la presentación que ha hecho el bloque de la Unión Cívica Radical a los dos proyectos, al de homenaje y al de solicitud al Ejecutivo de duelo nacional y bandera media asta por la muerte del fiscal Estracera. Me parece que el fiscal Estracera fue uno de los protagonistas centrales de un hecho trascendente en la historia de la Argentina, pero también en la historia, creo, de la humanidad, no vinculado a derechos humanos. Creo que la causa del juicio a las juntas militares en el 83 es un hecho que ha puesto a la Argentina en las coordenadas del mundo en este aspecto y es reivindicado en absolutamente todas las latitudes. Digo esto porque en el 83 no es lo mismo que ahora, posiblemente, el tema militar. Digamos, el 83, todavía los que tenían a cargo las armas de la República estaban parapetados a través de una autoamnistía que habían puesto en marcha y que muchos políticos en la campaña habían avalado. Los que militábamos con Raúl Alfonsín del año 1972, y a mí me tocó en el año 77 acompañarlo a presentar habeas corpus en la Cámara Federal de Bahía Blanca por el caso de Mario Amaya y de quien es hoy o fue presidente de la Convención del Radicalismo, Hipólito Celari Irigoyen. Mario Amaya murió después a consecuencia de las torturas en la cárcel. Digo esto porque cuando muchos jueces no aceptaban habeas corpus, cuando había mucha gente que no militaba este tema de los detenidos, de los desaparecidos, eran pocos e inclusive muy pocos los que tenían las agallas suficientes para esto, y Alfonsín fue uno de ellos, un fundador de la PDH también. Y él hizo la campaña del 83 con un programa muy claro, digamos, la Constitución en la mano y dos ejes o tres ejes centrales de su campaña. Uno era una denuncia, un pacto militar sindical. Otro era el castigo a los culpables del genocidio de la Argentina. Y la tercera, el preámbulo de la Constitución Nacional. Sobre esa base, Alfonsín decía que la democracia nueva no podía fundarse sobre la base de una claudicación ética y por eso, al poco tiempo de iniciado su gobierno, crea o hace el decreto de fundación o de creación de la CONADEP, que mencionó el senador Morales, que fue la base de la acusación a estas juntas en el juicio de 1985. Allí, como se mencionó, el fiscal Estracera en su alegato final, que creo la mayoría hemos escuchado y conmovido alrededor de relato en nombre de todos los compañeros y amigos militantes de distintos partidos políticos que habían sufrido persecución y desaparición, nos tocó profundamente y hasta es el día de hoy que me parece que cuando escuchamos en estas cosas de YouTube que todavía están dando vuelta por allí, me parece que la voz del fiscal Estracera no va a morir nunca, va a quedar en el espacio dando vuelta con esa frase inmortal que dijo él no le pertenece. Yo quería resaltar de ese testimonio de presentación de Estracera dos párrafos que me permito leer, porque son parte de la sentencia, de la acusación. Dice, los argentinos hemos tratado de obtener la paz fundándola en el olvido y fracasamos. Ya hemos hablado de pasadas y frustradas amnistías. Había algunos que proponían amnistía, los militares habían propuesto una autoamnistía como en Uruguay o en Chile, en otro lugar. Hemos tratado, decía siguiendo, de buscar la paz por la vía de la violencia y el exterminio del adversario y fracasamos. Me remito al periodo que acabamos de describir, que era cuando estaba terminando su alocución. Y dice, a partir de este juicio y de la condena que propugno,
nos cabe la responsabilidad de fundar una paz basada no en el olvido, sino en la memoria, no en la violencia, sino en la justicia. Esta es nuestra oportunidad. Quizás sea la última. Y después viene esta frase que ya bien ha mencionado el senador Morales, donde él se hace cargo de una frase del pueblo argentino y termina diciendo esta frase nunca más. Yo creo que con la muerte del fiscal Estracera, esta frase que él se apropia del pueblo argentino, la ha instalado a través de su voz en la historia universal de los derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, senador.